Ahora sí se oye mejor. En esta mañana les traigo un tema que a veces es un poquito difícil de hablar. Pero les prometo que lo voy a hacer más fácil. Hay un texto, como leyeron en la lectura bíblica, es el libro de Proverbios, el capítulo 3, que dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿A cuántos de nosotros les gustaría que nos dijeran que si ponemos algún dinero en un fondo al mes, vamos a decir $10, al mes nos van a devolver 15? ¿Cuántos lo harían? No veo manos. Yo lo haría. Y si más aún le dijeran, te vamos a dar los $15 y después tú pones los 10. Más aún, más rápido lo haría, ¿verdad? Bueno, pues eso Dios hace con nosotros. Él nos da muchas bendiciones, muchas. Y después, en su palabra nos dice que debemos devolverle solamente un 10% de nuestro salario. ¿Y dónde dice eso en la Biblia, hermano Edwin? Vamos a buscar algunos textos bíblicos que nos muestran que el principio de los diezmos está no solamente desde el pueblo de Israel, está mucho antes de eso. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 14, vamos a leer algunos textos ahí, en Génesis capítulo 14, acerca de la historia de Abraham y Lot. Ustedes se acuerdan, o muchos, la mayoría conocen, de que Abraham y Lot se separaron. Ellos estaban viviendo juntos con sus familias y se separaron, y uno se fue a la región de Sodoma y Abraham se fue más al campo, a las montañas. Pero allá estaba Lot viviendo con su familia y habían unos reyes que se unieron para atacar otras ciudades. Y entre esas ciudades estaba la ciudad donde vivía Lot. Llegaron, atacaron, tomaron de rehenes las familias, a Lot y a su familia y a otras familias más, y los bienes de ese lugar, de esa ciudad. Pero una persona escapó y fue y le dio el mensaje a Abraham. Y Abraham, que era siervo de Dios, escuchó el mensaje y reunió varios de sus criados. Y aquí hay un detalle que menciona la Biblia, que dice en el versículo 14, que armó a sus criados, que eran 318, de los criados los nacidos en su casa. Lo que quiere decir aquí, que estos criados nacidos en su casa, no eran todos los criados que él tenía, habían otros criados que eran también criados de Abraham. Y cuando escuchamos una persona que tiene siervos o criados, ¿qué podemos decir de esa persona? Que es una persona rica. Imagínense, tenía de los nacidos en su casa 318. Y entonces él armó ese ejército y lo llevó hasta el lugar para perseguir a la gente que había tomado de rehenes a su sobrino y a su familia y a los demás de esa ciudad. Fue y los atacó y pudo vencer y los trajo las pertenencias, trajo las mujeres, los niños y los venció a ellos. Pero entonces todos esos bienes que recobró los trajo también, y cuando llegó a esta otra ciudad, una de las ciudades que habían atacado, el rey de aquel lugar
le dio una bendición, y este se llamaba Melquisedec. Dice la Biblia en el texto del versículo 18 que él era sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que sacó pan y vino. Quiere decir que hay citas que he escuchado que dice que a Melquisedec representaba a alguien como Jehová, porque él era un sacerdote. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo. ¿Y por qué le traigo esta historia, hermanos? Aquí en el versículo 20 menciona que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec, al sacerdote. Lo que quiere decir, ¿por qué él le dio los diezmos de todo? Quiere decir que él sabía que había que dar los diezmos, que él lo conocía, que no fue solamente para el pueblo de Israel. Entonces hay otra cita más adelante, que otra historia que menciona en el capítulo 28, pero esta vez fue el nieto de Abraham. O sea que estos conocimientos de los diezmos pasó de Abraham a su hijo Isaac y también a sus hijos, a sus nietos, que en este caso era Isaac. Esta es la historia de Isaac cuando engañó a su hermano y engañó a su padre, engañó a su familia y tuvo que huir. Y Isaac fue donde Jacob para recibir la bendición, porque se hizo pasar por su hermano Esaú. No voy a leer todos los detalles de la historia, porque se nos va el tiempo y me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, pero si no pueden leer el capítulo completo en el capítulo 28 de Génesis. Entonces Abraham le dijo a Jacob, después que lo engañó, que se dio cuenta del engaño, que huyera y que fuera a buscar esposa en casa de uno de los parientes de su madre. Así que Jacob se fue muy triste, muy preocupado. No solamente estaba preocupado, también tenía miedo, iba solo, su hermano quería matarlo, y en el camino, aparentemente tomaba varios días en llegar, él se cansó, puso unas piedras para acostarse y estar un poquito más cómodo, parece, y allí se durmió. Ya dormido tuvo un sueño y vio una escalera donde subían y bajaban ángeles, pero vio a lo alto de la escalera a Jehová, o Yahvé, que le dio un mensaje y le prometió que su descendencia sería como el polvo de la tierra y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y le dijo que la tierra donde estaba iba a ser de él también. Vemos aquí que Dios, a pesar de que Jacob había mentido, había engañado a su familia, estaba huyendo, Dios estuvo con él en ese momento y le prometió que iba también a ser bendecido, aunque había engañado. Por lo tanto, aparentemente estaba arrepentido. Dice en el versículo 20 que hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Cuántos dicen eso? Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y ahora viene la parte que quiero llegar con el mensaje de hoy, y es: y de todo lo que me dieres, mencionó él, el diezmo apartaré para ti. Pero él no dijo, si leen bien los textos, si volvemos a analizar los textos, él no dijo: después que tú me des todo eso, entonces yo voy a apartar el diezmo para ti.
Después que yo tenga, que mi descendencia tenga esto, entonces voy a apartar el diezmo para ti. No, él dijo, de todo lo que me dieres de hoy en adelante, yo voy a apartar el diezmo para ti. ¿Cómo ustedes se imaginan que Jacob conocía que tenía que dar el diezmo? Porque lo había escuchado de sus padres y de su abuelo. Vemos aquí con esto que en la Biblia se nos prueba que el diezmo es algo bíblico y que no es algo que le damos a Dios, porque podemos decir dar, cuando yo le doy algo a alguien, si yo le doy algo al hermano gente, es porque le estoy regalando algo, ¿verdad? Si decimos entonces que damos los diezmos, ¿le estamos regalando a Dios? No. Por eso debemos decir, tenemos que devolverle a Dios lo que Él le corresponde. Quiere decir que es algo que le pertenece a Dios, porque lo tenemos que devolver. Hay varios otros textos bíblicos acerca de los diezmos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 12, cuando el publicano y el fariseo cuando Jesús estaba mencionando del publicano y del fariseo, y el fariseo oraba, como que menospreciando al publicano porque el publicano no daba los diezmos. Decía, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Lo que quiere decir que ya la gente sabía, los israelitas sabían que debían dar el diezmo. Y ahora, ¿qué bendiciones recibimos con esto? En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 25, dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. En el libro de Lucas 6, 38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, hemos escuchado y hemos visto ya y leído las referencias acerca de los diezmos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es el diezmo? Es devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que recibimos. Ahora, ¿qué bendiciones entonces nosotros recibimos de todo esto? En el libro de Malaquías 3:10 lo hemos leído mucho, que Dios dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y la segunda parte dice, y probadme ahora si no derramaré bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde, Ahora, hay otros personajes, además de Abraham, además de Jacob, además de Isaac y otros personajes en la Biblia. Estos personajes no están en la Biblia, que les voy a mencionar. Son personajes de la historia. Entre ellos está Eastman Kodak. ¿Han escuchado hablar ustedes del nombre Kodak? ¿No saben? Las cámaras. John Eastman Kodak se reconocía por ser un filántropo y él siempre daba sus diezmos. Habían otros que tal vez ustedes no lo han escuchado mencionar, pero si han visto la parte de negocios e inversiones, hay una compañía que se llama Mellon Investor. Los fundadores de esa compañía se llamaba Andrew W. Mellon y Paul Mellon. Ellos eran grandes filántropos y nunca se olvidaban de dar sus diezmos. Sears. ¿Quién no ha escuchado el nombre Sears? El fundador de Sears Roebuck, también era un filántropo y daba sus diezmos. Henry Ford. Otro era Howard Pugh, que era el fundador de Sunoco.
esas grandes compañías de petróleo y de gasolina que hay, que tienen a nivel del mundo, fueron fundadas por personas que fueron grandes filántropos y dieron mucho para la causa de Dios también. Carnegie Hall, él decía, aquel que muere rico, muere defraudado. Y hay otros más. Hay otra cita de Billy Graham que dice, Dios nos ha dado dos manos, una para recibir y otra para dar. El escritor Víctor Hugo decía que a medida que se vacía la cartera, se llena el corazón. Otro nombre muy famoso que todos conocemos y lo podemos ver todo el tiempo, a veces en los supermercados, Kraft, el fundador de Kraft. Dice que Kraft daba o ha dado aproximadamente 25% de su enorme ingreso, de su gran ingreso a fundaciones cristianas para avanzar la causa de Dios. Y él decía que la única inversión que había hecho que le aumentaba dividendos constantemente era lo que él daba para la causa de Dios. Ese lo dijo James Lewis Kraft. Hay 7 bendiciones de los diezmos y se las voy a leer. Al dar diezmo, bendice el corazón, haciéndolo más receptivo a los deseos de Dios. Bendice la vida, elevando a un plano más alto la gracia y la generosidad. Bendice las manos, permitiendo hacer el trabajo de Dios. Bendice la mente, dando la satisfacción y paz que viene con la obediencia. También bendice el % que queda en nuestros bolsillos, porque con esto Él ha sido honrado y reverenciado. Bendice al dador por ser parte del programa de evangelización de Dios. También bendice a la iglesia local, permitiendo que tengamos nuestro edificio, también que tengamos nuestro pastor y cumplir la gran comisión que es llevar almas para Cristo. ¿Y saben qué? Hay algunas cosas que yo nunca he visto. Yo nunca he visto a alguien que diezma dar una queja de cuánto toma ganar almas para Cristo. Tampoco he visto a una familia que diezme que deje de hacerlo. Nunca he visto una familia que diezme, que esté amargada y que no estén alegres la mayor parte del tiempo. Porque dice que Dios ama al dador alegre. Hay unas anécdotas de aquel hombre que recibió un salario de $400 a la semana y le dijo al pastor, pastor, yo le he prometido a Dios que voy a dar los diezmos de todo lo que yo gano. Y allí el pastor oró con él, le hizo una bendición para que este hombre continuara dando $40 de diezmo de los 400 que recibía. Pasó el tiempo y el hombre continuó teniendo una vida exitosa y llegó a ganar ya $5,000 y se le hacía un poquito difícil dar los diezmos. Y fue donde el pastor, porque entonces era más, y le dijo, yo podría tal vez liberarme de esa promesa que yo le hice a Dios. Y el pastor le dijo, yo no veo cómo tú puedas liberarte de eso, pero si tú quieres podemos orar para que Dios vuelva a hacerte ganar los $400 que te ganabas. O sea, que a veces nosotros podemos decir que si nos ganamos $100, $10, ¿qué son $10 hoy día? Y si nos ganamos $200, $20, pero si nos ganamos 1,000, tal vez se nos hace más difícil dar 100. Pero si los ganamos es porque recibimos la bendición de Dios. Es porque Dios está ahí
dándonos bendiciones. Así que debemos ser fiel a Él y devolverle a Dios esa parte que a Él le corresponde. ¿Me pueden conseguir o dar para adelante los slides de PowerPoint? Ok, ahí en comentarios referente a los diezmos. Antes, ahí, ok. Hay muchos comentarios que se hacen acerca de personas que no creen en esto, o que tal vez no quieren, o que piensan que no hay que hacerlo. Personas dicen, estás haciendo rico al pastor. Y yo estos comentarios los he visto mucho cuando escucho temas de estos de los diezmos. Hay gente, no, mira, tú estás haciendo rico al pastor. O dicen, te están engañando. También pueden decir, la iglesia lo que quiere de ti es el dinero. O te pueden decir, el Señor conoce la necesidad, tú no tienes que, tú ahora mismo estás en una necesidad grande, no tienes que darlo. Definitivamente son todas frases o excusas que podemos hablar de muchas más que no son ciertas ninguna de ellas. Como mencioné anteriormente, hay algunas frases que se mencionan, citas, una persona nunca es recordada por lo que tiene, sino por lo que ha dado. Y continuando en la próxima, hay otra historia que les quiero hacer, y esta me gustó. ¿Cuánto vale el servicio de hoy? Estaba una familia en la iglesia, padre, la madre, el niño, fueron a la iglesia y cuando salieron de la iglesia, el padre comenzó a criticar. No me gustó, no entendí los diezmos, los anuncios de la iglesia. No me gustó la música tampoco. La gente fue un poquito descortés, no me saludaron. Y aquel edificio estaba caliente, tenía un calor terrible. El niño, que era muy observador, le dice al padre, papá, pero no nos podemos quejar. El show no estuvo mal por $1. Vemos que a veces aquellas personas que siempre están criticando lo que hay en la iglesia, que si la música, que si cómo vistió aquel, vemos que son personas que no diezman, que no sienten eso parte de sí. Yo he escuchado gente decir, mis hermanos, y créeme, yo se los digo porque lo he escuchado, hermanos que me han dicho que la iglesia es de fulano o de sultano, porque son personas que trabajan en la iglesia, porque son personas que han ayudado para fundar y para hacer crecer la iglesia. Y entonces dicen, no, esa es la iglesia de fulano o de sultano. La iglesia no es de ellos, la iglesia es de todos. Pero esas personas que tú los oyes criticando y haciendo todo eso, son personas que en realidad no diezman. Exacto, la iglesia es de Cristo. Pero lo que quiero decir es que cuando aportamos a la causa, sentimos que esa causa nosotros tenemos que trabajar para ella. Y no vamos a estar criticando. Recientemente se publicó un artículo en la revista Forbes. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa revista? Forbes es una revista que se escribe para... la leen muchos empresarios y hacen muchos reportajes los empresarios, personas que tienen compañía y personas que hacen inversiones. Este joven, si le das una vez más a la presentación, este joven que les voy a mostrar aquí en esa foto, se llama Andrew McNair. Él publicó un reportaje recientemente en esta revista y él escribió un libro que se llama
diezmar, un testimonio vivo. Él comenzó a hacer su internado siendo adolescente, todavía estaba en la escuela superior, aparentemente estaba estudiando algo de business en la escuela, y comenzó a hacer su internado con una compañía, y le causó curiosidad ver que la mayoría de las personas que venían, era una compañía que se les daba orientación acerca de las finanzas, la mayoría de las personas que venían eran personas de mucho dinero, y la mayoría de ellas eran personas que diezmaban. Él se crió en una familia que lo enseñaron también a hacerlo, a diezmar. Pero cuando era pequeño, que le daban un dinerito, él no le veía mucho sentido, aunque lo hacía, él lo hacía. Cuando comenzó a trabajar, trabajaba en un restaurante, limpiando las mesas del restaurante, decía, yo trabajo bien duro para yo dar 10% de lo que gano. Sin embargo, siempre lo daba. Y después que comenzó a hacer ese internado, y después que comenzó a estudiar, estudió en la Universidad de la Florida, estudió finanzas, y él se desarrolló en esto, le gustaba tanto que él estableció su propia compañía, y la compañía se llama Swan Capital. El libro debe estar muy interesante, no lo he leído, pero leí ciertos artículos del libro que dice un testimonio vivo, el diezmar. Él menciona personas que sí diezmaban y que les fue muy bien. No se hicieron más pobres por diezmar. Y entre ellos era el billonario John D. Rockefeller. Fue el primer millonario de la historia de los Estados Unidos. A los 20 años ya tenía su primer millón. Tenía mucha destreza con los negocios. Y él citaba, nunca hubiese sido capaz de diezmar mi primer millón si no hubiese diezmado mi primer salario de $1.50 a la semana. Ya a los 20 años era millonario. Pero fíjense, él tiene una historia que podíamos decir un poco triste, porque a sus 50 años a él le dio una enfermedad. A pesar de que era un filántropo, era un dador, él le dio una enfermedad. Lo único que podía digerir en su estómago era leche y galletas. Sentía dolor todo el tiempo. No podía dormir. Y el médico, uno de sus médicos personales, le dijo, tienes 1 año de vida. Ese año se hizo larguísimo. Y casi llegando al fin de ese año, un día él se acostó y dijo, yo tengo tanto dinero, yo me voy a morir. ¿Qué voy a hacer con todo ese dinero? Llamó a sus administradores y a sus abogados y comenzó ciertas entidades para donar dinero para la causa, diferentes causas, por ejemplo, de la salud. Y gracias a eso se descubrieron muchas soluciones, por ejemplo, a la malaria y a otras enfermedades que había en aquella época. Se dice que cuando él empezó a dar, la química de su cuerpo, algo cambió, que comenzó a recuperarse. Se recuperó cada vez al punto que estaba totalmente recuperado, y este hombre murió a los 90 y pico de años. El hombre que decía que no hubiese sido capaz de diezmar mi primer millón si no hubiese diezmado mi primer salario de la semana. Él comienza, el joven que escribió el artículo,
Andrew McNair, da ciertas sugerencias para poder comenzar a diezmar. Lo primero es que cuando tenemos un salario, vamos a decir, nos ganamos $1,000 a la semana. Pues de esos $1,000, ¿cuánto es el diezmo? 100, ¿verdad? Pues tenemos que hacer en nuestra mente que no ganamos 1,000, que ganamos 900. Porque así estamos seguros que ese 10%, esos $100 no son nuestros. Es como cuando nos llega el cheque que nos sacan los tax, los amados tax, que no los vemos. Lo que vemos es el dinero que llega en efectivo, pero esos tax no los vemos. Pues algo así. Separar el diezmo, eso es una de las sugerencias que él da, ese 10%, y no vamos a contar con eso. Lo otro es que saques un 20% para los ahorros. Y dices, no, tampoco eso lo puedo tocar. Y eso es parte de los consejos que él da a las personas que vienen porque quieren ahorrar para sus retiros, para cuando ya estén que no puedan trabajar. Y entonces eso nos condiciona a vivir con el 70% de nuestro salario. Además de eso podemos dar las ofrendas, que también eso es otro tema aparte que se va a hablar más adelante, pero eso es lo que él aconseja. Y también dice que debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Porque si no los enseñamos desde muy pequeños, vamos a esperar que lleguen a los 65 y estén broke, quebrados. Dice que debemos ponerle 3 alcancías a los niños. A él, cuando pequeño, le daban un budget semanal y le decían que tenía que sacar parte de ese dinero para los diezmos, parte para ahorro y lo otro para lo que él quisiera, pero que tenía que ahorrar. Así que él aconseja que se saquen 3 alcancías, una para poner lo que le pertenece a Dios, una para poner ahí lo parte de los ahorros y otra para el resto del dinero. Y así el niño va a ir aprendiendo a saber cómo ahorrar. A él lo enseñaron y él no entendía, pero no fue hasta que llegó adulto que comenzó a orientar a la gente y veía que la gente que venía y la mayoría de los que tenían mucho dinero eran personas que diezmaban y que daban dinero para la causa. Lo que podemos concluir es que debemos primeramente honrar a Dios con nuestros diezmos por todas las bendiciones que nos da. No es dárselos, es devolverlos. Hay muchas personas que podríamos hablar de testimonios y bendiciones que hemos recibido de Dios. Y lo primero que debemos separar es eso. A veces podemos decir, no, cuando yo gane más dinero, entonces yo voy a dar los diezmos. Si ahora me gano 1,000, cuando me gane 1,500, entonces yo los voy a dar. Si no damos de los 1,000, no se van a dar de los 1,500. Si no comenzamos ahora, él dice que tenemos que comenzar ahora. Que no podemos esperar a comenzar más tarde, porque a veces nunca lo vamos a hacer. Nunca lo vamos a hacer. Y quisiera leer aquí una cita que él dio más adelante. Referente a esto. Que dice, es una cita que dice que nunca vas a ser grande si no comienzas, pero
si comienza, vas a ser grande. Por lo tanto, no podemos esperar a terminar de pagar las deudas para comenzar a diezmar. No podemos esperar a ganar más dinero, a tener un ascenso en el trabajo para comenzar a diezmar. Tenemos que asegurarnos y confiar en lo que dice Dios en su palabra. En Malaquías dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y traeré bendiciones hasta que sobreabunden. Que el Señor nos bendiga, que podamos entender estas palabras que nos dice Él y que podamos abrir nuestros corazones y probar a Dios para que veamos que vamos a recibir mucho más bendiciones todavía de las que recibimos. En estos momentos, mis hijas, 2 de mis hijas van a traer una alabanza musical, una ofrenda musical, mientras los diáconos pasan a recoger los diezmos. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. Tu hermosura, rodeada de gloria y poder, necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar.
Gracias. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por las bendiciones que tú nos das cada día, por nuestros trabajos, por la salud, por el aire que respiramos. Ayúdanos, Señor, a devolverte lo que a ti te corresponde. Toca nuestros corazones para que podamos entender la promesa que tú nos haces, que nos vas a bendecir grandemente. Dirígenos hacia nuestros hogares, ahora que vamos a salir, y bendice a cada persona que vino a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La salida va